Amén. Gloria a Dios. Estoy buscando acá. Ya no tiene ya eso. ¿Cómo están, hermanos? Dios me lo bendiga. Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno que estén contentos, qué bueno que estén alegres, porque hoy día es el día del Señor. Amén. No solamente el día del Señor, sino lunes también, bueno, martes, miércoles, todos los días es el día del Señor. Y nosotros, Él nos da un nuevo día, dice, ¿no? Por su misericordia, nueva zona de misericordia cada mañana. De tal manera que en su infinita misericordia estamos aquí, ¿verdad? Hoy día tengo hasta las 12:20, me han dicho ahí, 2 de la tarde, amén. Esta Mara Misol, mañana vino, dijo, hermano, por favor, 2:20, yo ya hablé, no te pases ni un minuto más. Bueno, ¿cuánto agradecemos a Dios por nuestra hermana Marisol? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios por su ministerio, qué hermoso ministerio, ¿verdad? Y qué arduo trabajo también, ¿verdad? Hacer los globitos, no sé si lo han hecho ayer o de la mañana, pero es tiempo hacer todo ese trabajo, ¿no? Se toma su tiempo las maestras y gloria a Dios por eso. La Biblia dice en Mateo 18:3 dice, y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no te conviertes, dice, ¿no? Pero no solamente te conviertes, tienes que ser como niño. No vamos a entrar en el reino de los cielos. Pero está hablando acá de una niñez de tener de cómo aman los niños a Dios. Todo esto cuando los niños alaban al Señor acá, a ellos no les importa nada, están, ay, qué vergüenza, que el hermano, que alzó mi mano, que me salen gallos, ellos están con sus gallitos y todo, están alabando al Señor, ¿verdad? Amén. Y nosotros, no, hermano, yo no canto pues, ni en la ducha. A Dios no le importa de eso, a Dios le importa cómo está nuestro corazón con Él, y de verdad, seamos como niños en todos sentidos, ¿no? De alabar a tu Señor, de cantarle, de expresarle en lo más profundo de tu ser el amor por Dios. Amén. Y ese amor ni siquiera nosotros mismos lo ponemos, es el amor de Dios mismo derramado en cada una de nuestras vidas para amarlo a Él. Porque por si nosotros fuéramos, como siempre digo, no estuviéramos aquí, ¿no? Estuviéramos perdidos, ¿no? Él un día nos trajo, nos escogió, nos redimió, nos lavó con su sangre preciosa, nos perdonó, nos restauró, nos liberó y ahora estamos aquí alabándole por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Muy bien. Sin mucho preámbulo, amén. La semana pasada estuvo nuestro hermano Oliver, ¿verdad? ¿En qué hecho estábamos, se acuerdan? Gloria a Dios. Muy bien. ¿Cuántos euticos hay acá? Amén. ¿Cómo que amén, hermano? ¿Qué cosa era un eutico? ¿Qué dijo nuestro hermano Oliver? ¿Se acuerdan? Un eutico, bueno, no era un eutico, era algo, sino que era el nombre de este joven. Dice que este joven, bueno, vamos un poquito estudiando, recapitulando, congregaba en la iglesia así como nosotros. Pero al parecer no era en el primer piso, sino era en el tercer piso. Hermano, hay que asegurar a Dios cuando hagamos, porque no se vayan a caer alguien. La cosa es que estaban congregando en el tercer piso y este jovencito llamado Tico estaba, dice, que acostado en la puerta, porque solamente estaba la ventana porque estaba lleno. Y dice la Biblia, mejor vamos vamos a ir para que no, dice, ¿qué está hablando el hermano? Yo no he venido, pero no entiendo nada. Capítulo 20, versículo 9 dice, y un joven llamado Tico que estaba sentado a la ventana, rendió de un sueño profundo, amén, hermanos, ¿qué dice? Por cuanto Pablo disertaba largamente. O sea, Pablo no era que predicaba hasta las 2:20, ¿verdad, hermano? Largamente. No, que el programa hay que respetar. Pablo no le interesaba, hermano. Pablo, si el Espíritu le decía 2:20, hermano Jonathan, 2:20. 5:20, 5:20. Ahora hay programa, pero eso ya no. Pero Pablo no, pues Pablo largamente.
Y eso que largamente era hasta rayar el alba. Porque mira lo que hice más adelante. Hermana Marisol, después va a escuchar esta predica, me va a agarrar. Dice, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. No vivió para contarle en ese instante, pero dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo le dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, partiendo el pan y comido, habló largamente, otra vez largamente, o sea que ya venía largo y se iba de largo. Y dice que predicaba, dice, comiendo el pan y bebido, habló largamente, ¿hasta dónde? Hasta rayar el alba, o sea que siguió predicando hasta el día siguiente a las 5 de la mañana que estaba rayando el alba. Amén. Nos quedamos hasta las 12:20 o hasta rayar el alba. Ah, gloria a Dios, hermano. Entonces, era en esos tiempos, hermano. Ahora ya no tenemos un horario, un programa que respetar. Pero este jovencito, estando, bueno, no predicarlo con el hermano, pero era un siervo que estaba en la voluntad de Dios, porque Dios, bajo el poder de él mismo, utilizando a Pablo, otra vez lo resucita. O sea, él estaba cansado. No, hermano, yo no voy a la iglesia porque estoy cansado, tengo sueño. Ya trabajé todo el día, me toca descansar. No, tal vez venía a trabajar, ¿no? Y estaba cansado, pero no había espacio y se sentó ahí en la ventana y se cayó. Pero Pablo, con el poder y la autoridad que Dios le había dado, lo resucita a este hombre, echándose encima, dice cosas que solamente sabe Dios cómo actuar en ese momento. Pero Pablo tenía que seguir su ministerio y tenía que seguir viajando. Y Dios pone en su corazón y en su espíritu que él tenía que viajar a Jerusalén. En la Biblia vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 20, ahí lo que habló nuestro hermano, 21, perdón. Sí, Hechos 20, el 21. 22. Dice 21, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Él estaba en un solo sentir con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo manda a Jerusalén. Pero ¿qué pasó ahí? Y aquí viene el capítulo 21, ¿no? 21:1 dice, después de separarnos de ellos, zarpamos, y acá habla un poco de su camino, su trayecto, directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos o bajamos al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda navegando a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Estaban de paso por ahí, pero siempre ellos estaban evangelizando. Y mira lo que pasa acá. Una vez estando en Tiro, dice, ¿no? Y allá los discípulos nos quedamos allí 7 días. Y dice, ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiesen a Jerusalén. Cuando la iglesia está en el Espíritu, puede avisar a sus consiervos y consiervos, incluso en este caso a Pablo, qué es lo que está pasando, qué es lo que pudiera pasar. Nosotros sabemos que Dios sabe el destino de todos nosotros, ¿verdad? Y Él sabe lo que va a pasar mañana. En las redes pueden haber profetas que dicen que el terremoto viene ya, pero no saben cuándo. Nosotros tampoco, ¿verdad? Y en ese momento, la iglesia estaba unánime y comenzaron a discernir qué es lo que le iba a pasar a Pablo. Pero Pablo, en el capítulo 20, acabamos de leer de que ya estaba avisado por el Espíritu que tenía que ir a Jerusalén. Él no estaba motivado por lo que él sentía, sino él estaba movido
por el Espíritu de Dios que tenía que cumplir Dios su propósito en él. ¿Amén? ¿Estamos claros? Porque no es que Pablo dice, no, yo voy, no importa lo que me pase. Después sí lo dice, pero él sabía que estaba en el Espíritu hablando. Que no era que él por su orgullo, ¿no?, de cristiano, no, yo sí voy porque voy, no, sino que era guiado por el Espíritu Santo. Pero mira algo hermoso que sucede en la iglesia y que siempre debe suceder entre todos nosotros como hermanos en Cristo. Dice en el versículo 5: cumplidos aquellos días, o sea, los 7 días que se había instalado Pablo, cuenta aquí en Lucas, dice: salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en las playas, oramos. Qué bacán, ¿no? Qué bonito que la iglesia pueda respaldar, ¿no?, a este caso a Pablo con una oración. Y dice que todos estaban con sus hijos, con sus esposas, está hablando de los varones, ¿no? Los varones estaban con sus esposas y sus hijos. Y todos estando en la playa, y no fueron a surfear, hermano. No fueron a pasar un día de sol. Fueron a decir: Pablo, te acompañamos. No vayas, por favor, Pablo, porque te va a pasar esto. Pero Pablo, movido por el Espíritu Santo de Dios, tenía que cumplir otra vez la promesa, el propósito que tenía Dios con él. Y todos se inclinaron, se arrodillaron ante Dios y oraron por él. Pero ¿cuántos sabemos que Dios cumple su propósito en cada uno de nosotros, verdad? En estos tiempos se está escuchando mucho del terremoto aquí en el Perú. Y en estas últimas semanas me han llamado, por ejemplo, para asesorar de cuáles son los lugares seguros, ¿no?, dónde se tienen que ubicar las personas. Y bueno, técnicamente hay argumentos, digamos, escritos que dicen dónde te tienes que ubicar, cuál es el lugar más seguro, no tener tantas cosas. Nos gusta tener adornos en la sala, ¿verdad? Que esos te pueden caer en la cabeza. Tener tu mochila, ¿verdad? ¿Todos tienen su mochila? Emergencia. Amén. No, hermano, yo del día a día tienes que tener tu mochila de emergencia, ¿verdad? Cualquier siniestro, a la puerta. ¿Dónde la vas a poner? ¿En tu ropero? No, a la puerta tiene que estar. Amén. Técnicamente llamamos esto un triángulo, ¿no? Vete en un triangulazo sería, porque es muy grande, no te vas a ubicar acá si hubiera un evento, ¿no? Nosotros confiamos en el Señor. Pero yo veía que todo el mundo se desesperaba con el terremoto de Colombia, peor todavía. Ya viene a Perú, está por Colombia, decimos. Y aquí ya nos toca, ¿no? Entonces la gente se alarmaba por eso. Y cuando yo digo, yo daba los consejos que están en los escritos, de lo que sé, y por experiencia también uno sabe, ¿no? Pero hermano, cuando Dios te lleva, por más que le ponga 500 columnas a tu iglesia y a tu casa, si Dios quiere te lleva, hermano. Que sí, que yo soy de la UNI, que hago el planito mejor que tú, y que yo construyo. Hermano, son cosas terrenales. Si Dios te va a llevar, te va a llevar. Pero el tema está: ¿cómo te lleva el Señor nada más? Porque si estás con Cristo, no hay problema, Señor. El problema está que si estás sin Cristo. Ese es el problema y ese es el medio del asunto. Y la gente tiene temor de esto. Ahora, qué importante es orar. Qué importante es tener comunión los unos con los otros, y en este afán de tratar de cuidarnos terrenalmente, orar por la persona, orar por los... En la mañana venía a instalar el letrero. Este varón es cristiano hace muchos años, hace 30 años se entregó a Cristo. Y yo digo, haz el letrero, no te preocupes, nosotros estamos a pagar, por fe pues te pagamos. Y yo le había dado, ni siquiera le había adelantado, hasta me había olvidado. ¿Y qué pasa? Me dice, un día me escribe, me llama y me manda una foto, me dice: arquitecto, yo confío en usted. No, no confíe, digo, confío en el Señor. Y me mandó la foto que ya estaba listo, yo no le había dado ni un sol.
Y le digo, Gabrielito, le digo, espérate que la otra semana creo que van a pintar. Yo estaba pensando si de repente pintan, me van a manchar. Y justo me manda una foto a él, Tony, y digo, ya, Gabrielito, llévalo, ¿no? Y en la mañana lo estaba molestando, ¿no? Así son de bromas, de hermano, ¿sabes qué? Tienes que quedarte al culto, porque todavía no hemos juntado el dinero que sobra y para pagarte. Entonces, vamos a orar por el letrero y vamos a pedir las ofrendas, y cuando estén listas las ofrendas te las vamos a dar, así que quédate. No, hermano, yo ya no. Y yo pregunté, ¿y por qué no? Le digo, lo que pasa es que he congregado en Agua Viva hace 30 años. ¿Qué edad tienes tú? Ya 50 y tantos. Y cuando era joven conocí a mi esposa, y mi esposa tuvo unos problemas y yo me separé, pero ella no me quiere dar divorcio. Yo congregué con ella 6 años en la iglesia. Pucha, Gabrielito, disculpa, no sabía. Aquí me enteré todo eso. Gabrielito, y antes que se fuera, igual, ¿tú crees que más tarde te podemos pagar? Yo sé que el Señor va a dar. ¿Siendo hermanos? Entonces, le digo, hermano, Gabrielito, mira, no te preocupes. Si no te pagan ahí, yo te voy a pagar, yo te responderé. No te preocupes. No, hermano, necesito ya al final le cancelé todo. Pero no te vas a salir con la cancelación del letrero. Yo quiero orar por ti. Y él me dice, ¿verdad, arquitecto? Sí, vamos a orar. Y había uno que le dice bigotes. No tiene barba, pero no sé por qué le dice bigotes. Y le digo, bigote, vamos a orar. No, ya, vamos a orar. Y nos hemos puesto a orar un ratito. Y en la oración, él dijo, Dios va a hacer tu propósito contigo. Porque Dios tiene un propósito contigo. Tiene un propósito contigo, tiene un propósito con Omar, bigotes, ¿no? Dios tiene un propósito con todos nosotros. Dios bendiga tu hogar y Dios bendiga que nunca falte un plato de comida en tu casa. Si te ha fallado el hombre, pero Dios nunca te ha fallado. Porque el hombre tiende a fallar, pero Dios nunca falla, ¿verdad? Tenemos un Dios de amor. Y un poco que ya casi lagrimeando me dice, arquitecto, gracias nada más le puedo decir. Gracias, arquitecto. Qué bacán, ¿no? Y qué bonito es que las personas, nosotros oremos por nuestros amigos, por los que trabajan con nosotros, por las personas en sí. Y a eso nos ha llamado Dios, a orar por nuestros semejantes, a orar por aquel que trabaja para nosotros, por aquel que no trabaja por nosotros desinteresadamente, ¿verdad? Y que Dios pueda hacer su obra en esta persona. El pasado también vino un maestro y también le debía. Y el hermano, espérame sentado atrás. Vino con su camioneta. Ya. Ellos todos me conocen en el trabajo como arquitecto, pero siempre les predico, ¿no? Digo, un favorcito, te vas a cansar y así un solazo. Digo, siéntate acá atrás un ratito, descansa. Hasta que comenzó el culto ya se comió todo el culto, ¿no? Gloria a Dios. Y al final se fue bendecido con la palabra de Dios. Porque nosotros lo que queremos y hacemos y queremos y tratamos de hacer siempre como hijos de Dios es predicar o una u otra manera. A la fuerza no. No, hermano, a la fuerza no. La Biblia dice que los que trabajan, dice que van a arrebatar el cielo, hermano. Así que la mañana, guiado por el Espíritu Santo, creo yo, fui donde la hermana Elfa, la hermanita Elfa, voy a cerrar tu tienda. Hermano dijo, Pancito, vamos a la iglesia, Pancito, vamos, porque vamos. Pancito, hermana, ¿puedo cerrar la tienda? Pancito, ya, cerramos. Y gloria a Dios, la Biblia dice que los valientes arrebatan el cielo. Amén, gloria a Dios. Amén. No es forzado, es guiado por el Espíritu Santo, porque Dios te quiere en su iglesia. No vas a encontrar otro lugar que en la iglesia del Señor para aprender del Señor. No hay otro lugar, hermanos. Ahora, anoche hablamos con Cristian un poco, mi único discípulo que quedó en el nombre del Señor. Diga. Y decíamos, ¿no? ¿Cómo es que quién está primero? Dios, la iglesia, mi esposa, mis hijos. ¿Quién está primero?
Segundo, ¿quién está? Segundo está mi esposa. Tercero están mis hijos. Luego están mis padres. Luego viene la iglesia y luego los amigos. Hermano, ¿cómo es eso? ¿Segundo es la iglesia? ¿O no? Estamos confundidos. Pero el Señor te ha dado un ministerio que es tu familia. Y nosotros como papás, como padres, debemos orar por nuestra familia. Si un día se enferma mi esposa, yo tengo que dejar de congregar por ver a mi esposa. Si un día se enferma mi hija, yo tengo que dejar de congregar por ver a mi hija. Porque valga verdades, hermanos. Nadie sabe lo de nadie. Y la iglesia lo que tiene que hacer es fortalecer en oración. Y lo que hacía esta iglesia estaba fortaleciendo en oración ¿a quién? A Pablo. Aunque Pablo ya sabía que se iba. ¿Saben por qué sabía Pablo? Porque más adelante leemos en el libro de Hechos. Uy, me quedan 18 minutos. Dice, y abrazamos unos a otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Versículo 7 dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Amén. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, que dice, el evangelista, ¿no? Que era uno de los 7. Está aclarando que él era uno de los 7. ¿Qué cosa era uno de los 7? ¿Alguien sabe cómo fue escogido este hermano? Amén. Vamos a acordarnos un poquito qué pasó. En Hechos, más atrasito, 6:5, él era uno de los diáconos. Dice 6:5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de la fe y del Espíritu Santo. A Felipe, él era Felipe. Dios le escogió diácono al comienzo. Él es el que estaba a la puerta, él es el que acomodaba las sillas, ¿verdad? Y él fue creciendo también espiritualmente. Porque más adelante, en Hechos capítulo 8, versículo 5, dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. O sea, él no era un diácono que solamente venía el domingo y se paraba en la puerta. Él era un diácono que iba y predicaba el evangelio de Cristo. Y dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Miren lo que pasaba con Felipe. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados por la predicación que Dios había puesto en Felipe. Y este Felipe iba creciendo en la iglesia. Era diácono, ahora era evangelista, pero mira lo que sucede. Nosotros anhelamos que nuestros hijos sean hijos de bien. ¿Amén o no? Pero no solamente eso como hijos de Dios, sino que anhelamos que nuestros hijos estén en el ministerio de los niños, en el ministerio de jóvenes, que aprendan de la palabra del Señor, ¿no? Que de una u otra manera trabajen en las cosas del Señor. Y eso es fruto del ejemplo que ven los hijos. ¿En quién? En los papás. Si nosotros nos congregamos cuando yo quiera, o cuando esté bien, tus hijos van a ver eso. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que nosotros, como padres, así como Felipe dio el ejemplo a sus hijos también puedan ver lo que está haciendo su papá. Y mira lo que pasa, ¿no? En el versículo 8 dice, al otro día, saliendo Pablo y los que en él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, ¿no? Aclara, ¿no? Que era uno de los 7, pasamos con él. Mira lo que tenía Felipe, dice en el versículo 9. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Sus hijas estaban metidas también en las cosas de Dios.
Pero no solamente eran cristianos que profetizaban. O sea, él era evangelista, sus hijas profetas, ¿verdad? Y también ahí recibían en su casa a siervos del Señor. O sea, toda la familia trabajaba en las cosas del Señor. ¿Cuántos quieren una familia que esté victoriosa en las cosas del Señor? Amén. Hermanos, pero para que suceda eso, nuestros hijos tienen que ver que nosotros congregamos, tienen que ver que nosotros leemos la palabra del Señor, tienen que ver que nosotros no hablamos cosas medias raras, tienen que ver que nosotros trabajamos en las cosas del Señor. Si tú no trabajas en las cosas del Señor, y le dices a tu hijo, oye, ¿cuándo vas a congregar? Tu hijo te va a decir, cuando tú congregues. ¿O no? Porque es lógico. No podemos reprender a nuestros hijos con la palabra del Señor cuando nosotros mismos tampoco la obedecemos. No hay argumento para eso. Y Felipe, de ser diácono, de evangelista, ahora tenía hijas que también estaban metidas en las cosas del Señor. Y Dios lo que está buscando con este ejemplo de Felipe es que nosotros seamos una familia fortalecida, puestas en las manos de Dios. Que esos niños que van a cantar a Dios estén fortalecidos por la palabra del Señor. Pero ¿quién le va a enseñar a tus hijos la palabra del Señor? La escuela dominical trabaja los domingos, y el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, que se encuentran con amiguitos en el colegio que no son cristianos y que llevan videojuegos y que hablan cosas que no deben. ¿Quién le va a enseñar a tus hijos y a mi hija si no somos nosotros mismos? La Biblia dice que seamos como niños, ¿no? Trata de, mira, a veces yo sé que no es fácil, a veces no hay tiempo, el trabajo nos agobia, ¿no? Y decimos, pucha, que no tengo tiempo. Cuando yo llego cansado a mi casa, lo único que quiero es mi cama. Y a veces yo también digo lo mismo, porque si uno termina cansado, uno se levanta a las 4, 3 de la mañana, 5, ¿no? Y va a su casa a las 8 de la noche, uno está cansado, ¿no? Pero tu hija te dice, cuéntame un cuento. No, le gustó el primer cuento, cuéntame otro más. Terminas con el segundo, cuéntame 10.000 cuentos. Y hay que tener paciencia, ¿sí? Ahora, tu hijo grandote que tiene 18 años, 20 años, no le vas a contar cuentos. A él tienes que demostrar con el ejemplo yendo a la iglesia. Porque al niño le puedes engañar, tal vez. Pero uno que ya está más maduro, ¿qué le vas a decir? ¿No? Y es ahí cuando Dios pone a Felipe para enseñarnos, ¿no? Pero nos estamos escapando un poquito de Pablo. Pablo ya sabía que iba a morir, ¿verdad? En ese momento. Porque mira lo que dice en el versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Ágabo, ¿cómo se inició Ágabo ahora? Ágabo, desde el comienzo del cristianismo, porque después que estaba la primera iglesia, ¿verdad? Ágabo estaba ahí. Él comenzó como Dios lo llamó para también a predicar, ya era profeta de un comienzo, desde que la iglesia inició. Y ahora le llama para decirle a Pablo, Pablo, escucha lo que te voy a decir. Y ahí comienza el profeta Ágabo, ¿no? 11 dice, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, dice que los hermanos en Cristo le rogaron, Pablo, ya la iglesia que había orado por ti y que te mandaron finalmente aquí, ya te dijo que no vayas. Hermano, si nosotros nos mandan a dos de aquí, vayan al Bray a predicar. Y tú sabes que puedes morir. A los policías y soldados que lo mandan allá, saben que están en peligro. Oye, hermano, qué bueno, voy a ir unas vacaciones en la selva, gloria a Dios. Voy a tomar mi café de Chanchamaya. Ellos nos van así, hermanos. Los policías que lo llevan están preocupados.
¿Y tú crees que el general que también tiene su hijo, manda a su hijo? No, tiene argolla, lo deja acá en Lima. ¿Quiénes van allá? Los que no pueden, no tienen cómo. Y ahí van. Y si te dijera, vamos al Braille, porque ese es el Perú, Lima, acá, perdón, la CFC, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿a quién le vas a aplicar? Bueno, a todos los que traen el oro y a los cocaleros. Y sabes que puedes convertir gente a Cristo, pero también sabes que hay gente ahí que te puede matar, que no la puedes contar. Y te preocupas, ¿no? Pero si tú eres guiado por el Espíritu, el Señor te va a llevar. Como Pablo, ¿no? Y Pablo ya no solamente le dijeron a los hermanos, sino que ya le estaban profetizando qué es lo que iba a pasar con Pablo. Y tú dirás, pero ¿cómo pues si le están avisando por qué va a ir? Acuérdate lo que dijimos en el capítulo 20. Él está yendo con un propósito. Y su propósito es cumplir lo que Dios le estaba haciendo hacer. Él tenía que llegar a todos, a gentiles y no gentiles. Y Dios después en el capítulo 22, 23, 24, hasta el 27, hasta el 28 incluso, va a ser como Dios lo lleva a Pablo a gente que nadie puede llegar, ¿verdad? ¿Y para qué? Para predicar el Evangelio de Cristo. Y Dios te va a llevar a ti y a mí a todo lugar, a gente que no tiene, a gente que tiene, a gente que porque cree que tiene ya es salva, a gente como la persona que vino, el que vende caramelitos, ¿no? Que yo no entiendo, pero mis camotes, ¿por qué habla en quechua? Gloria a Dios que tenemos al traductor número 1 acá en la iglesia en quechua, nuestro pastor, y estaba hablando en quechua. Y se comunicaban entre ellos. Gloria a Dios por las lenguas, ¿no? Y creo que este varón sabe la palabra de Dios porque algo entendí. Dios te ama, algo así, ¿no? Y estaba predicando el pastor ahí. Pero qué alegría, ¿no? Qué alegría que en toda lengua se predique el Evangelio de Cristo. Y Dios nos ha llamado a nosotros, a que nosotros prediquemos el Evangelio. Y Pablo lo que estaba haciendo era eso. Cumplir la palabra del Señor y decir, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Tenía la profecía ahora de este varón Ágabo, dice en el 12: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. Otra vez, Pablo estaba siendo disuadido o avisado, ¿no? Para que no vaya a Jerusalén, sino se quede con él, porque ya si el profeta le está diciendo, oye, te van a matar, ten cuidado. Entonces Pablo respondió, dice, ¿qué haces llorando? Y quebrantándome a mí el corazón. Dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y dice en el versículo 14, como no le pudieron persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad, ¿de quién? ¿De Pablo? No, del Señor. Pablo estaba tratando en lo posible de hacer la voluntad de su Señor, a quien nosotros servimos, a quien nosotros por eso trabajamos en las cosas del Señor. Trabajar en las cosas del Señor, hermano, no es en vano. Tú no estás perdiendo el tiempo aquí. Tú estás ganando y redimiendo el tiempo. Para que mañana otra persona predique este evangelio que se va a expandir mucho. Dice la Biblia que en los últimos tiempos van a haber muchos que van a querer oír el evangelio de Cristo. ¿Y quién le va a predicar si no somos nosotros? Pero así como también se va a expandir la palabra del Señor, van a haber muchos corazones duros, los cuales no van a querer escuchar. Y nosotros tenemos que predicar el evangelio. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión aquí. Hermano, yo no sé predicar, tengo miedo. Si no vas a hacer tú, dice la Biblia que es el Espíritu Santo usándote a ti y a mí a predicar el evangelio de Cristo. Amén. Amén. Estamos viendo el ejemplo de Felipe, el ejemplo cómo Dios ha trabajado con él y con su familia, ¿no? Cómo Dios
trabaja contigo y cuando tú le sirves al Señor, Él va a hacer el resto, Él va a trabajar con tu familia. No, que estoy a punto de divorciarme, Dios tiene el control. No, que mi hijo es así, Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu vida, de todo lo que tú puedas entender y comprender aún más. Porque de Él la sabiduría. Tenemos un Dios que no solamente provee, que da sabiduría a aquel que lo pide. Tenemos un Dios que tiene los mejores planes perfectos tengo yo para ti, dice el Señor. Y son planes que son mejores que los nuestros. Tú puedes planificar, oye, yo el otro año, el 2000, ¿te acuerdas en enero de 2025 decías 2026? Este domingo sí bajo de peso, este año, ¿no? En enero ya estoy, febrero ni hablar, piscina, playa, estamos en agosto, hermano. Tus planes no son los planes de Dios. Tú dices, mañana me voy de viaje a Cancún, me toca mi viaje, ya estoy cansado de trabajar. Y el Señor te lleva a otro lado. Te lleva a predicar el Evangelio. Porque para eso estamos nosotros, para predicar el Evangelio de Cristo. Nosotros no buscamos ser famosos. No buscamos nada de gloria, porque la gloria es para Dios. Nosotros no prometemos que porque yo te ore vas a ser transformado. No, es Dios quien transforma a la gente. Hay un postulante a la alcaldía de Independencia que ya fue alcalde y ha hecho sus pancartas, todo acá. El último domingo murió. Nosotros hacemos nuestros planes, pero Dios tiene mejores planes con nosotros. No son nuestros planes, son los planes de Dios. Preguntémonos, ¿no? ¿Cuál es mi plan? Si mi plan encaja con el plan de Dios, ¿qué es lo que queremos para nuestras familias? ¿Queremos que nuestros hijos también sigan el ejemplo de Jesús o que sigan mi ejemplo? Yo no quiero que sigan mi ejemplo, mi hija. Quisiera que siga el ejemplo que Jesucristo ha puesto en las palabras del Señor y que nuestros hijos sigan el ejemplo de la palabra del Señor. Que nuestro matrimonio sea para Dios. Nosotros como pareja matrimonial nos podemos esforzar por ser los mejores padres, pero no vamos a ser mejores padres mientras no venimos a Dios, porque no hay mejor padre que nuestro Dios. ¿Amén o no amén? No hay mejor padre que Él, y no hay mejor esposo que aquel que se entrega a Cristo, y no hay mejor esposa que aquella que se entrega a Cristo y pone su mirada en Cristo, no en el esposo, no en la esposa. Ay, que mi esposa es bien linda, bien hermosa. Ante los ojos de Dios todos son iguales, ¿no? Ay, que el esposo es hermoso, que lindo, ojos verdes, alto, blanco. Hermano, nosotros no nos fijamos en las cosas terrenales, nosotros somos espirituales. Si tu esposo o tu esposa, tu novio o tu novia, tú lo ves de rodillas orando a su Señor, yo creo que estás por buen camino. Ese es un buen esposo. Si a tu esposa la ves en la mañana gritando como loca, tú dirás, ay, ¿por qué está gritando? ¿Quién está gritando? Tu esposa está orando al Señor. Tienes una esposa hermosa. ¿Sabes por qué? Porque ella está clamando a su Señor por ti y por sus hijos. Si tu esposo se levanta a las 5 de la mañana y sube un volumen ahí, está cantando a su Señor, gloria a Dios. Porque tienes un esposo que ama a su Señor. Y si ama a su Señor, también le va a ir bien a ustedes como familia. Pero si tienes un esposo que todavía está ahí, ¿no?, rengueando, te toca a ti orar. Si tienes una esposa que está ahí rengueando, nos toca a nosotros los hombres orar. Porque la Biblia que está enseñando aquí, que nosotros tenemos que unirnos en corazón como familia, como iglesia. Amén. No se pongan tristes, hermano. 12:20 en punto. Puntual, ¿eh? ¿Cuánto dan gloria a Dios y palmas a Cristo? Amén. Él se merece toda la gloria, toda la honra. Él se merece todo de nosotros. Nosotros no somos nada sin Él. Simplemente nosotros no somos nada sin Él. Ponte de pie, vamos a hablar al Señor y que Dios nos dé su bendición. Necesitamos con urgencia el amor de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos con urgencia
que nosotros estemos en oración unos por otros. Necesitamos con urgencia nosotros orar por nuestros vecinos, por nuestros amigos. Pase lo que pase mañana, pasado, tengamos un buen gobierno o no, nosotros tenemos a Cristo. Si tenemos a Cristo es suficiente, hermano. No dependemos de la economía, no dependemos del dinero, no dependemos del terremoto, dependemos de Cristo. Solamente de Cristo. Y si tú estás con Cristo, no hay nada que temer. Y si te vas con el Señor, hermano. Gloria a Dios, ¿o no? Que venga lo que venga. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias porque tú eres bueno, eres bendito. Padre de gloria eres tú, Señor. Toda nuestra alabanza, toda nuestra honra es para ti, Padre amado. Oh bendito Dios, dejamos en tus manos a los niños, dejamos en tus manos a los ancianos, los abuelos, los adultos, los jóvenes, Padre. Dejamos en tus manos porque tú eres un Dios que provee, un Dios que cuida, un Dios amoroso, Señor, grande en misericordia, Señor. Un Dios fiel eres tú, Señor. No hay nadie como tú, te exaltamos y nos rendimos a tus pies. Guarda, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús.